Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hola, apreciados hermanos, amigos, queremos darles una bienvenida una vez más a esta serie titulada Descubriendo los símbolos de Apocalipsis. Ustedes que nos están viendo desde sus hogares, sean bienvenidos a esta programación. También aquellos que nos están siguiendo por diferentes redes sociales. Y por supuesto queremos saludar a esta linda gente que está con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos en esta ocasión. El mensaje se titula Las 7 plagas del Apocalipsis. Y hemos estado diciendo, hermanos, que el Apocalipsis está dividido en dos partes. Parte histórica tiene que ver con capítulos 1 al 14. Y ahí tienes tú 4 divisiones principales con subdivisiones que ya estudiamos. De lo que lees en los capítulos 1 al 14, prácticamente todo ya se ha cumplido. Ahora pasamos a la parte escatológica, lo que tiene que ver con los eventos del fin, capítulos 15 al 22, y de eso nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. En esta ocasión estamos pasando ya a la parte escatológica, la primera división, las 7 plagas del Apocalipsis, las 7 últimas plagas. Y el mensaje se encuentra en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Y el mensaje comienza así, fíjense en el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces vemos que aquí el apóstol Juan identifica a 7 ángeles y que tienen esas 7 plagas, esas 7 copas, y tienen un propósito estas plagas. Y dice aquí, para que ahí se consume la ira de Dios. Ahora, cuando pasamos ya al versículo 2 de este capítulo, cambia la escena. Tú descubres que hay una escena celestial del pueblo de Dios. Y ya hemos dicho en otras presentaciones que el libro de Apocalipsis no siempre sigue un orden cronológico cuando se va desarrollando una escena. A veces se detiene la cinta y Dios muestra un evento que ya se cumplió en el pasado, pero que refuerza la verdad que se está presentando, y luego vuelve a retomar el orden cronológico. En este caso, Dios nos está mostrando un evento futuro que cronológicamente todavía no se ha llegado allí, pero que refuerza la verdad de Dios que se está presentando, y entonces vuelve a retomar. Así es que interesante, versículo 1 de entrada se identifica estos 7 ángeles con las 7 últimas plagas. Pero pasamos a los versículos 2 al 4 y mira lo que dice, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Notas que esta escena está tomando lugar en el cielo y se identifica a aquellos que ganaron la victoria sobre la bestia y la marca de la bestia y su número. Estos recibieron el sello de Dios. Y los versículos 3 y 4 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Notas, es una escena de alabanza en el cielo. Se identifica al pueblo de Dios que ya ganó la victoria. Están cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Y ese es un cántico de victoria. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Dios los protegió, cuando llegaron al otro lado y Dios destruyó a los egipcios en el Mar Rojo, ellos cantaron un cántico de victoria. Este es un cántico de victoria. El pueblo de Dios muestra aquí estando ya en el cielo, pero cronológicamente no ha llegado allí. Entonces, ¿por qué Dios muestra esta escena? Para darnos ánimo, hermanos, darnos esperanza, porque a veces vemos indiferencia, ya no hablando del mundo, de gente que no se interesa por cosas espirituales, pero vemos también cierta indiferencia y también apatía espiritual muchas veces dentro de la misma iglesia. Los hermanos no responden a las cosas espirituales como uno deseara, y uno tiende a pensar que el pueblo de Dios no va a triunfar, pero esta es una escena que nos muestra que ya el pueblo de Dios ganó la victoria, y Dios lo hace para que no nos desanimemos, que sepamos que el pueblo de Dios va a triunfar, contigo o sin mí, o conmigo y sin mí, o contigo y sin ti. El pueblo de Dios va a triunfar. Y entonces ya para el versículo 5 retoma la escena de esos 7 ángeles que reciben las copas y están listos para derramarlas. Pero mira cómo concluye el capítulo 15, es cortito, el capítulo 8 versículos tiene. El versículo 8, mira cómo concluye el capítulo. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Interesante, notan que el templo se llena de humo y nadie puede entrar allí. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta escena? Que justo antes de que comiencen a caer las plagas, se cierra la gracia de Dios. No hay más intercesión en el templo por los seres humanos. El que quedó sellado, quedó sellado. El que se perdió, se perdió. Y entonces comienzan a caer las plagas. Hermanos, esto nos enseña una realidad. Esta escena es una escena introductoria del santuario celestial y es una grande realidad, y nos dice que va a llegar el momento que la gracia de Dios se va a cerrar. Ahora tu destino eterno puede cambiar. Ahora tú puedes ir en oración al trono de la gracia y tus oraciones son escuchadas. Tu destino eterno puede cambiar, pero para ese día Jesús concluye su obra sacerdotal en el santuario celestial y ya no hay más intercesión por los seres humanos y el destino eterno de cada quien queda sellado. Y entonces pasamos al capítulo 16 y allí se comienzan a desatar esas plagas, comienzan a caer esas 7 últimas plagas. Y regresamos al versículo 1, pero ahora del capítulo 16. Vean, dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Y en el capítulo 15 dice lo mismo cuando comienza. Vean versículo 1: porque en ella se consumaba la ira de Dios. Ahora tú y yo tenemos acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. No importa quién seas, no importa qué estés viviendo, no importa los errores que hayas cometido en tu vida, aun cuando piensas que ya Dios no te ama, que Dios no te perdona, todavía está allí la misericordia y la gracia. Dios te espera, Dios es paciente. Pero para este día, amados, la gracia de Dios se cerró. Allí dice que se consuma la ira de Dios. Y entonces
Cae la primera copa y vean lo que sucede. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Cae la primera plaga y salen úlceras malignas, llagas en el cuerpo de las personas. Y cuando llegas a tener una llaga que no te sana, ¿qué haces? Vas corriendo al médico. Y ponte a pensar que una persona llega a la oficina del médico y entra y está llena la oficina, ahí la sala de espera. Y ves a don Raimundo, a don Facundo y todo el mundo sentado ahí con las llagas también. Y a lo mejor cuando entras a ver al médico, la enfermera también tiene esas llagas. Y el médico te dice, mira, no sabemos qué es. Los científicos alrededor del mundo están estudiando esto porque es una plaga mundial, pero no sabemos cómo contenerla, no sabemos cómo atacarla. Y luego cae la segunda copa. Y mira lo que sucede, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en la tierra. Se derrama la segunda copa y entonces el mar se vuelve en sangre. Piensa esa gente que está vacacionando en Hawái, en Puerto Vallarta, en Cancún, en las playas de Puerto Rico, en fin, y están ahí gozando y de repente comienzan a sentir un olor pero feo, algo raro, y se dan cuenta que el mar está hecho sangre y pues los peces están flotando porque no hay oxígeno, mueren también, y hay un odor, un hedor feo. Y la gente pues escapa de ahí. ¿Qué hago? Me voy a las montañas porque allá hay aire limpio para poder respirar. Pero recuerden que aquí se consuma la ira de Dios. Ya no es la gracia de Dios ni la misericordia. Mira lo que sucede en la tercera copa. Se derrama la tercera copa, versículos 4 y 6. Y el tercer ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Yo oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. La gente piensa que se va a las montañas allá para refugiarse, para escapar este problema. Pero encuentran que allá también tienen sangre. El agua de los ríos, de los lagos se convierten en sangre. Y tiene un tremendo mensaje esto, hermanos. ¿Notas? Dios dice, aquí se le dice, lo merecen, pues ellos derramaron la sangre de tus santos. Y un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. A lo mejor familiares tuyos que te maltrataron, que te hicieron la guerra, personas que dieron sus vidas por el Señor en algunos lugares que todavía en este mundo se persigue al cristianismo. Y el Señor dice, querían sangre, muy bien, aquí tienen, beban toda la sangre que quieran. Y la gente no puede escapar la ira de Dios. Se derrama la cuarta copa y vean lo que sucede. Versículo 8. El ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Se derrama la cuarta copa y entonces el sol comienza a aumentar en intensidad, comienza a calentar como nunca antes. Yo viví en el estado de Arizona, en el área de Phoenix. Años atrás vivimos allí con mi familia. Y hubo un verano, recuerdo, yo tenía, creo que el primer año que había llegado o el segundo año de vivir ahí, hubo unos días de 124 grados, 127 grados, hermanos. Pero pónganse a pensar que de repente la temperatura se va a 130 grados aquí en el área de Fort Worth o a lo mejor en la ciudad donde tú vives. Y luego 135 grados, 140 grados y la gente espantada, no haya qué hacer, le mete al aire acondicionado en su casa, pero como hay tanta demanda de corriente, comienzan a haber los cortes de corriente.
Y la gente asustada, pues dice, me subo a mi carro mientras pase esta oleada y pongo el aire acondicionado. Comienzan a explotar los radiadores de los autos porque no están acondicionados para ese tipo de temperatura. Y saben que esta plaga tiene una tremenda lección, porque recuerden en un estudio pasado que la adoración del sol, del dios sol, en el primer día de la semana era una práctica pagana y después se infiltró en el cristianismo. Y Constantino, ese emperador, le dijo a los cristianos que porque Jesús había resucitado en domingo, y comenzaron a adorar en el gran día del sol, como lo dijo después Constantino en la ley dominical que él implementó en su imperio. Y hoy por hoy el cristianismo, amados, sigue guardando ese primer día de la semana cuando no es bíblico. Y yo he hablado con cristianos y me dice, es cierto, no está en la Biblia, pero la mayoría de la gente guarda el domingo, o es más práctico guardar el domingo. Dios dice, muy bien, querían observar ese día del sol, pues aquí tienen el sol, todo lo que quieran aquí está. Y la gente no puede escapar la ira de Dios. Se derrama la quinta copa. Y vean lo que sucede, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. ¿Y por qué? Y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cae la quinta plaga, pero todavía están sufriendo las consecuencias ¿de qué? De la primera plaga. Las úlceras no se les han quitado. Y cuando en la cuarta plaga el sol aumenta en intensidad, en calor, ahora dice que hay tinieblas. El sol deja de brillar. Y cuando no sale el sol, ¿qué pasa con la temperatura? Comienza a descender. Y ponte a pensar que de repente se vaya a 10 grados. Y luego 0 grados, y luego 10 grados bajo cero. Oigan, hermano, me tocó a mí dar una serie de conferencias en Rusia, y estuve en el país de Moldovia, en Tiraspol, y de repente era en el mes de enero, hermanos, y se vino una nevada tremenda. Y yo tenía que caminar 1,5 cuadras del hotel al auditorio donde teníamos las reuniones. Y yo iba caminando, hermanos, y sentía que se me caían las orejas del frío. Pero eso no es nada para lo que va a suceder aquí. ¿Y qué haría la gente? Poner la calefacción, pero de nuevo hay cortes de corriente y no están acondicionados los sistemas para aguantar temperaturas de 20, 30, 40, 50 grados bajo cero y todavía bajar más. La gente no puede escapar la ira de Dios, hermanos. Pero entonces cae la sexta copa, viene la sexta plaga, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del este. Cae la sexta plaga y se seca el río Éufrates. Hay gente que dice que en la sexta plaga viene la batalla de Armagedón, pero esa no es la batalla de Armagedón. Dice que se seca el río Éufrates para preparar el camino para los reyes del este. En el versículo 16 de este capítulo se menciona el Armagedón. Dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si tú lees los versículos anteriores, te das cuenta que el diablo engaña a la humanidad, utilizando, ahí dice, a la bestia y al falso profeta también. Y ya vamos a entender esta terminología, pero vamos a ver el Armagedón. Esta es la única vez en la Biblia que se encuentra en el Apocalipsis, y en toda la Biblia no vuelves a encontrar la palabra Armagedón. Y esa palabra Armagedón, no han encontrado un lugar geográfico que se llame Armagedón. Eso ha creado un problema para los expositores de la profecía bíblica. Ahora noten el versículo 16 que dice que es una palabra hebrea y está formada de 2 palabras: Ar, monte, Magedón, Megido. Entonces literalmente está diciendo los congregó en el monte Megido.
Pero con todo, hermanos, no hay un monte, una montaña que se llame Megido. No encuentras en la Biblia ningún lugar, ni se ha identificado geográficamente tal lugar. Por lo tanto, los expositores de la profecía bíblica simplemente le han dado la interpretación al Armagedón como la última batalla, la batalla final o la consumación de todas las cosas. Y hay 3 diferentes interpretaciones del Armagedón. Puede ser que haya otras más, pero las más populares son estas 3 que yo he escuchado que prediquen de eso en el tiempo en el que estamos viviendo. Y vamos a analizar estas 3 interpretaciones a ver cuál encaja más en el contexto bíblico de las plagas. La primera, la última guerra mundial que concluirá con una aniquilación total. Y lo dramatizan, que se dan un encuentro todas las fuerzas del mundo, el este con el oeste, y con toda esa energía que hay de neutrón, que es algo que todavía nosotros no hemos visto, pero que existe, la energía atómica, la energía nuclear. Y de paso les digo, hermanos, el ser humano ahora tiene suficiente energía para destruir nuestro mundo y unos cuantos mundos más todavía. Pero cuando tú sigues el contexto profético, como Dios muestra en toda la Biblia, la conclusión de la historia de la humanidad como nosotros la conocemos, no es el hombre quien le trae fin al ser humano, es la venida de Cristo Jesús. Vez tras vez es Cristo que aparece en gloria. Por lo tanto, que el ser humano se destruya a sí mismo no encaja en el contexto bíblico aquí de las plagas. La segunda interpretación es un lugar definido cerca del Monte Carmelo y identifican geográficamente ese lugar. Yo he estado allí. Vas al norte de Jerusalén yendo hacia Nazaret y por ahí un poquito al norte, entre las montañas de Gilboa y el Monte Carmelo, en medio del valle de Jezreel, existió una fortaleza llamada Megido. No es una montaña, es una pequeñita fortaleza en una colinita, pero dicen que allí geográficamente se va a pelear esa batalla. Yo te voy a mostrar las batallas de Israel, del pueblo de Israel en el valle de Jezreel, porque el valle de Jezreel fue muy significativo para el pueblo de Dios. Yo te voy a mencionar 5 nada más. En el tiempo de Gedeón en contra de los madianitas y amalecitas, en el tiempo del rey Saúl en contra de los filisteos, en el tiempo del rey Joram en contra de los sirios, en el tiempo de Débora y Barak en contra de los cananitas, y en el tiempo del rey Josías en contra de los egipcios. Y no es el Josías que tenemos aquí, hermanos. Ok, estamos hablando, él es Josías, pero no es rey todavía, para allá va. Pero estamos hablando del Josías bíblico. Ahora noten esto, hermanos, algo que tenían en común todas estas batallas es que el pueblo de Dios estaba en desventaja. Era un ejército inferior vez tras vez en contra de sus enemigos. Pero algo que tuvieron en común todas estas batallas es que Dios libró milagrosamente a su pueblo y los salvó de los enemigos. Tú vas ahora al valle de Jezreel y descubres que es un lugar fértil, muy bonito, un área agrícola. Pero ahí en medio del valle de Jezreel estuvo esa colinita llamada Megido y esa fortaleza. Pero tú la analizas y es apenas lo que tú llamarías unos 2, no más de 3 acres. Y cuando lo pones en contexto, no encaja. Porque aun si tú incluyes todo el valle de Jezreel, a la redonda tienes cuando mucho 10 millas. Y si tú quisieras meter todos los ejércitos del mundo, que serían millones y millones de soldados de todos los países con todo su armamento y los equipos de apoyo, no entrarían, estarían apiñados unos con otros. Por lo tanto, esa interpretación tampoco encaja. Y la tercera es un simbolismo de la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Y en nuestro estudio pasado y los 4 anteriores descubrimos que hay un conflicto, una batalla que comenzó en el cielo y que se sigue peleando en esta tierra. Y esa encaja mejor, hermanos, tiene mejor sentido en el contexto profético.
Vean lo que dice el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del este. Por lo tanto, la consecuencia de la sexta copa o plaga es que se seca el río Éufrates. Y el río Éufrates está en lo que ahora conocemos como el país de Irak. En los tiempos bíblicos, ahí existió el imperio de Babilonia. Y ahora tú vas y encuentras las ruinas de lo que fue esa ciudad y ese imperio. Pero por medio de la ciudad pasaba el río Éufrates que le daba vida a esa ciudad, a ese imperio. Pero cuando Juan recibe esta visión, ya hacía casi 600 años que esa ciudad estaba en ruinas, había sido destruida por los medos y los persas en el año 539. Por lo tanto, no está hablando de esa ciudad cuando menciona el río Éufrates allí, porque, amados, en la Biblia la palabra Babilonia en el Apocalipsis no se refiere a esa antigua ciudad. Ya vamos a descubrir en nuestro siguiente estudio. No te lo pierdas tú que nos estás viendo desde tu hogar, porque el término Babilonia en el Apocalipsis quiere decir confusión religiosa. Entonces, si aquí está hablando en terminología profética, vamos a analizar en simbolismo profético lo que simboliza el agua, porque se seca el agua del río Éufrates. Y vean lo que dice Apocalipsis 17:15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, estamos claros que agua en profecía simboliza muchedumbres, naciones y pueblos. Regresemos a la antigua Babilonia. Mira aquí en Isaías 44, 26 al 28 lo que dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. ¿De qué está hablando? Para el tiempo del profeta Daniel, el rey Nabucodonosor había destruido la ciudad, el templo, la muralla de Jerusalén. Y aquí el profeta Isaías está profetizando que se iba a reedificar, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. ¿De qué Ciro está hablando? Del general que iba dirigiendo al imperio de los medos y los persas cuando vencieron al imperio de Babilonia. Y mira lo que dice en el capítulo 45 versículo 1: así dice Jehová de su ungido a Ciro. Notas que al rey Ciro le llama su ungido, pero el ungido es un término de nuestro Señor Jesucristo. Así es que también aquí tiene un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios estaba profetizando que el rey Ciro iba a vencer, iba a tener victorias, y efectivamente eso sucedió. ¿Cómo hicieron para vencer a Babilonia? Era una ciudad amurallada, no se podía penetrar. Pero entonces Ciro con sus arquitectos descubrieron que si lograban desviar el flujo del río Éufrates de la parte norte de la ciudad, entonces iban a poderse meter por debajo de la muralla. Y así el 13 de octubre del año 539 vencieron al imperio de Babilonia, y Dios utilizó a Ciro, al rey Ciro, para darle libertad a su pueblo que estaba exiliado en Babilonia, y dio la orden que podían regresar a Jerusalén. Ahora, hermanos, en contexto profético aquí, simbólico, está representando lo que Cristo hará por su pueblo, ¿no? Por su iglesia. Las aguas que representa gente en muchedumbres, y se seca. O sea, el apoyo que Babilonia, que la confusión religiosa tiene, se va a secar. Se va a acabar y va a dar oportunidad que la gente conozca su verdad. Ahora nota, dice que prepara el camino para los reyes del este. ¿De dónde vino
Medo-Persia, el ejército de Medo-Persia, la cabecera la tenían ahí en lo que es ahora Irán, en la ciudad de Susa, en la parte este, y fueron hacia el oeste para vencer al imperio de Babilonia, que es ahora el país de Irak, y entonces dieron libertad al pueblo de Dios. Versículo 12, el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del este. ¿Quiénes son estos reyes del este? Son un simbolismo de cuando Jesús viene en gloria por su iglesia a liberar a su pueblo. ¿Por qué? El Señor Jesús, mira lo que dijo en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oeste del este y se muestra al oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús dijo que Él viene en toda su gloria, con la gloria del Padre y acompañado de todos los santos ángeles, millones y millones de ángeles. Y es un símbolo, amados, los reyes del este, de Cristo Jesús, la divinidad que viene a darle libertad a su pueblo, viene a rescatar a su pueblo. Versículos 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el Armagedón, hermanos, cuando Cristo Jesús viene por su iglesia. Pero dice que el dragón, la bestia y el falso profeta hacen señales para engañar a la gente, para prepararlos para ese gran día. Y dice que salen 3 espíritus a manera de ranas. ¿Por qué se utiliza la rana aquí en simbolismo profético? Porque la rana es uno de los animales más inmundos que pueda haber. Ojalá que tú no seas de esos que se comen las patitas de ranas. Hay gente que le gusta, son delicatessen, dicen, pero son inmundos. Dios está diciendo aquí en la profecía bíblica que lo que estuvo enseñando el dragón, la bestia y el falso profeta eran doctrinas falsas, doctrinas inmundas. Y notas que se menciona al dragón, a la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? De Apocalipsis 12 ya descubrimos que es el diablo. Pero ya dijimos que el diablo rara vez se aparece con cuernos y colas a la gente. Utiliza líderes políticos, líderes religiosos, a veces de sistemas para lograr sus propósitos. Y al fin del tiempo, hermanos, el diablo está utilizando al espiritismo moderno para preparar al mundo para los engaños finales. Y les pongo un ejemplo. Una de esas películas de Hollywood que se ven muy románticas, se querían mucho la pareja y se muere el hombre y la mujer queda sufriendo porque murió el esposo. Y después comienza a recibir mensajes en cosas que encuentra. El perrito de ellos comienza hasta ponerse el sombrerito de su esposo y comienza a actuar como su esposo. Y ella siente que es su esposo que ha venido para estar con ella, para no dejarla sola. Y gente cristiana viendo eso y llorando. ¡Ay, qué romántico! ¿Qué está haciendo el diablo, hermanos? Acondicionando la mente para aceptar los engaños finales, para que cuando comiencen a manifestarse esos fenómenos de apariciones y espíritus que se le aparecen a la gente, que aún los cristianos lo vean como lo normal. Ahora, la bestia, dijimos que en profecía bíblica bestia es reino, imperio. Aquí está hablando de ese imperio que se menciona en Apocalipsis 13, que es Roma papal. Y luego se menciona el falso profeta. Es un simbolismo del cristianismo apóstata que vive al fin del tiempo. En los tiempos bíblicos Dios levantaba profetas para amonestar a su pueblo. Cuando se iban a la idolatría, desobedecían sus mandamientos y los amonestaban. Pero ¿qué hacía el diablo? Levantaba falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Y cuando los profetas de Dios amonestaban, si no nos arrepentimos, vamos a ser llevados al cautiverio. Dios va a retirar su protección de su pueblo. ¿Qué decían los falsos profetas? No, Dios no va a hacer eso. Dios va a cuidar de su pueblo. ¿Y a quién escuchaba la gente? ¿A los profetas de Dios o a los falsos profetas?
a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque sus mensajes se ajustaban más a la vida de desobediencia que ellos estaban viviendo. Y ahora cuando tú hablas de los mandamientos de Dios, ¿qué dice la gente? No, ya no tenemos que obedecerlos. Entonces el falso profeta es un símbolo del cristianismo que vive al fin del tiempo, que predica en contra de los mandamientos de Dios. ¿Has escuchado esta palabra Trinidad? No está en la Biblia, de paso, hermanos, pero es una forma de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver la Trinidad con el mensaje de las 7 plagas? Tiene mucho que ver, ya les voy a ilustrar. Hay gente que enseña que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una misma persona que en momentos se convierte en Padre, en otro momento es Hijo y en otro momento es Espíritu Santo. Pero vean en la creación lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, sujeto singular, hagamos al hombre, verbo plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice, dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen, a mi semejanza. Está hablando en plural, en verbo. ¿Por qué razón? Porque la palabra Dios, Elohim, en Génesis es una palabra plural. Por ejemplo, familia. No decimos las familias, la familia es sujeto singular, pero damos por entendido que hay papá y mamá y por lo menos un hijo, es familia. Vean lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado. Marcos 1:9-11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, el Hijo, físicamente está siendo bautizado. El Espíritu Santo físicamente desciende sobre él, y luego se oye la voz del Padre del cielo, en el cielo, que dice, tú eres mi Hijo amado. Ahí tienes la Trinidad, la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabes que para toda doctrina fundamental de la palabra de Dios, el diablo tiene la imitación. ¿Sabías tú eso? La Biblia, ¿qué tiene el diablo? Doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Dios tiene el sábado, el diablo tiene el día del sol, la observancia del domingo. Y así te puedo ir mostrando doctrina tras doctrina. También para esto el diablo tiene la imitación. Jesús, refiriéndose al diablo, dijo el padre de mentira. Ahí tienes al padre. Roma papal reclama que es el representante de Cristo en la tierra. Ahí tienes al Hijo. Y el falso profeta, el cristianismo apóstata, reclama hacer esos milagros con el poder del Espíritu Santo. Ahí tienes la Trinidad falsa. Se derrama la 7ª copa, y mira lo que sucede, versículos 17 y 18. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se derrama la 7ª copa y viene un tremendo terremoto, y Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Pero mira lo que dice cuando sale del templo, versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Quién es? Jesús, que cumple la promesa de venir por su iglesia. Él prometió venir por su pueblo, y aquí dice, hecho está. Y en otra ocasión dijo algo similar también. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando murió por nosotros, cumplió la promesa de redimirnos. Hecho está. Cuando sale del templo, dice, hecho está. Cumple su promesa de venir por su iglesia. Y hay una tercera vez que va a decir, hecho está. No te pierdas las presentaciones que vienen cuando hablemos del milenio de Apocalipsis. Ahí vamos a descubrir la tercera vez y final que Cristo dice, hecho está. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Imagínense, hermanos, yo he vivido terremotos fuertes cuando viví en California, pero nada como lo que va a ser esto. El de Haití, que murieron 250,000 personas, no se acerca a esto. Pónganse a pensar, viene Cristo en toda su gloria, con la gloria de su Padre, acompañado de millones y millones de ángeles. Y cuando rompen la atmósfera, hermanos, hay explosiones. Nuestra atmósfera que está contaminada, lo santo hace contacto con eso y es como si se desataran bombas atómicas, bombas nucleares, y la tierra se convulsiona y viene este grande terremoto. Versículo 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, hermanos. Yo he visto aquí en Fort Worth caer granizo como de una pelota de béisbol hasta una casi de la medida de una toronja, de una pelota de softball. Pero no va a hacer nada con esto. Dice que es como el peso de un talento. Y hay quienes discuten teológicamente si son 60 libras, 70 libras, 80 libras. Pero sean 60, 70, 80, ponte a pensar que ese pedazo de hielo con la fuerza que viene del cielo te cae en la cabeza, te desbarata, te despapaya. Versículo 19: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. No se pierdan la siguiente presentación, la caída de Babilonia. Pero le llama la grande ciudad a Babilonia, y nota que dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Qué sucede? Cuando Cristo viene, esta unión que parecía que tenía solidez, fuerza, apoyo, el dragón, la bestia y el falso profeta no pueden contener la gloria de la venida de Cristo, y se desbarata esa unión, esa trinidad falsa, cuando Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Rapidito les menciono 3 cosas que se están enseñando sobre las 7 plagas en el cristianismo. Una, que las plagas duran 7 años. Son 7 plagas, una plaga por año. Pero mira lo que dice en Apocalipsis 18:8, hablando de Babilonia: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, en profecía bíblica dijimos que se aplica este principio para periodo de tiempo, día por año te lo he dado. Entonces, un día es un año. Quiere decir que las plagas, amados, no duran más que un año. Desde que comienza a caer la primera plaga hasta que Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia, no pasa más que un año. Lo segundo que se está enseñando, que durante esos 7 años la gente tiene una segunda oportunidad de salvación. Y un tipo me dijo: mira, yo no me preocupo tanto, total, si no la hago en esta oportunidad, la hago en la siguiente, ¿no? Y esa es una enseñanza diabólica, hermanos, porque no hay tal cosa. Mira lo que dicen los versículos 7 y 8: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Notas, no hay intercesión. Ya cuando comienzan a caer las plagas, ya el destino eterno de cada quien está sellado. Las escenas del santuario celestial en la parte histórica, en las 7 iglesias, Jesús camina en medio de los 7 candeleros ministrando por la iglesia. 7 sellos es el cordero, el sacrificio. Las 7 trompetas ofrece incienso delante del altar de oro, delante del trono de Dios, diciéndote que Dios escucha tus oraciones. En el gran conflicto, el templo de Dios se ve abierto en el arca del pacto, y el arca del pacto se ve en el templo. Todavía podemos ir al trono de la gracia, pero ya cuando caen las plagas se llenó de humo el templo y nadie puede entrar. Notas, y es la última vez que se menciona el templo de Dios ahora aquí en la parte escatológica y en el contexto de que se cerró la gracia de Dios. Mira lo que se va a pronunciar en el templo. Apocalipsis 22:11: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si el destino eterno de cada quien quedó sellado, y entonces Cristo viene por su iglesia. Y lo tercero es que cuando las plagas caen, el pueblo de Dios está en el cielo, que ya está allá.
Pero mira, las plagas que van a caer son similares a las que cayeron en Egipto, y nada más te muestro una de ellas. Éxodo 9, 25 y 26. Aquel gran granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El pueblo de Israel vivió la experiencia de las plagas, pero no sufrió la consecuencia de las plagas. Y al fin del tiempo, amado, va a ser exactamente lo mismo. Mira aquí este salmo que ha sido de aliciente en la historia para el pueblo de Dios, pero tiene un significado especial para el pueblo de Dios al fin del tiempo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, aquella burlona, aquella gente que te hizo la vida imposible porque tú querías vivir la vida cristiana. Ahí van a estar, tú los vas a ver. ¿Por qué razón tú no vas a sufrir las plagas? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahora tú te refugias en Cristo, te entregas a Él, Él te va a proteger ese día. No te sobrevendrá mal, ni qué, ni plaga tocará tu morada. Ahí está la promesa, amados. Y el mensaje, mira, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Y no que viene en secreto, porque vemos que es pública, se convulsiona la tierra cuando Cristo viene. Pero va a venir en secreto en el sentido que la gente viene cuando menos lo espera, porque vive una condición de la odisea, despreocupado, una condición tibia espiritualmente, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si ya te vestiste de la justicia de Cristo, si Jesús te justificó, quitó tus ropas sucias, una vida de pecado te la ha perdonado y te viste con la justicia de Cristo, no ensucies tus ropas, no permitas que el pecado dañe tu carácter. Amados, el mensaje de las 7 plagas no es un mensaje de temor, no es para meterle miedo a la gente, es un mensaje de esperanza que nos dice que mientras no caen las plagas, Jesús está intercediendo en el santuario celestial, y que nos dice que cuando caigan las plagas no hay nada que temer si ahora hemos hecho de Jesús nuestro refugio. Si nos hemos refugiado en Cristo, no tenemos nada que temer ese día. Dios va a cuidar de su pueblo. Yo quiero orar por ti en este momento para que Dios te bendiga y tú puedas ser sellado, y que cuando se diga en el templo hecho es, que tu nombre esté en el libro de la vida. Pero para eso tú tienes que haber aceptado a Jesús como Salvador personal, haberte entregado a Jesús por medio del bautismo. Yo voy a orar por ti que estás en tu hogar y también por los que nos encontramos aquí. Padre Celestial, te agradecemos por este mensaje, que es un mensaje de esperanza, pero que también nos dice que la realidad, que aunque ahora eres misericordioso, llegará el día cuando tu gracia se va a cerrar. Ahora extiende tu misericordia a nosotros. Te entregamos nuestras vidas. Ayúdanos a vivir la vida cristiana, a no conformarnos a este mundo y estar preparados para ese día. En el nombre de Jesús. Amén.